El año pasado la pobreza alcanzó al 11,6% de nuestra población. Y en comparación con otros países de la región o del mundo, Uruguay hizo una mínima inversión para evitar que esto sucediera. Hace casi un año el Instituto de Economía estimó exactamente cuánta de nuestra población iba a terminar el 2020 bajo la línea de la pobreza. ¿Por qué no se tomaron más medidas? ¿Estamos escuchando realmente a nuestros investigadores? Hoy, en La Letra Chica, emergencia, economía del desapego. No hay duda que la pandemia generó impactos económicos y sociales, pero la manera de transitar la pandemia por parte del gobierno, la política económica y social que llevó adelante para transitar la pandemia, ahondó los problemas generados por la pandemia y provocó mayor pobreza, mayor desempleo, mayor cierre de empresas. Como cuidamos a la gente, tenemos que cuidar nuestros recursos, que son los números. Viste que a él le gusta mucho defender el capital, meta subirnos las cuentas y hay quien no puede esperar. Con canasta de 2 mangos y qué más querés, no es igual chaperona que Chalé. El Uruguay tiene que seguir funcionando, la gente tiene que seguir comiendo. Digo, si Uruguay toma medidas de repente muy bruscas, ¿tá? Con otra parte hay gente que de repente no va a llegar a comer. Para acompañar estas medidas sanitarias con medidas económicas que asistan a la población en mayor situación de vulnerabilidad y aquella afectada directamente por la suspensión de la actividad. Hace unos días nos enteramos que la voluntad política de Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y aumentó los impuestos a los más ricos. Su éxito no solo se debe a la cantidad enorme de guita que pone, sino también a que le da bola a los hombres de ciencia. El Fondo Coronavirus es la herramienta que hemos diseñado para cubrir todas las necesidades que estamos enfrentando, necesidades sanitarias, necesidades sociales. Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días acerca de grabar el capital. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Cuando se habla y se dice que las medidas son escasas, más del 80% de todas las propuestas realizadas por el GACH y las que se están llevando a cabo. Eso no es cierto, no es cierto. No sé qué está tomando Cipriani de indicador, pero si uno mira el último informe público del GACH, que es de febrero, si uno mira el cuadro, la columna del escenario extremo, que es en el que estamos en este momento, en el escenario extremo el GACH realiza una serie de recomendaciones. Está claro que el GACH no gobierna el gobierno. Eso creo que lo tenemos todos claro, pero si hablamos de las recomendaciones del GACH, hay una serie de recomendaciones y menos de la mitad de esas recomendaciones se cumplieron. O sea, no es cierto que el 80% se haya cumplido. A esto precisamos dos cosas. Precisamos decisiones políticas fuertes en el sentido de garantizar la condición del distanciamiento social y medidas económicas para que quien cumpla ese distanciamiento no pase hambre. Es elemental. Un país que además tiene espalda financiera. O sea, cuando discutimos esto durante todo el año pasado, lo dijimos, nadie entendería en un hogar que vos hagas pasar hambre a tus gurises y tenés crédito en la tarjeta. Va a quedarse en casa si tenés la casa, si tenés con qué remarla. Cumbia que te deja expuesto el sistema impuesto, siempre desigual. 4 minutos pasan de las 9 de la noche, estamos en vivo en TV Ciudad de La Letra Chica. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Buenas noches.
En todo el mundo se ha vuelto una prioridad, como corresponde, las políticas públicas para detener el avance de los contagios. Hasta ahí está todo bien, pero lamentablemente la mayoría de esas medidas tienen un impacto profundo en lo económico. Sin embargo, esta pandemia también tiene otra cara, una cara que ya hemos hablado en la letra chica, y que es la desigualdad. Porque algo ha crecido durante esta pandemia y es la cantidad de multimillonarios. Vamos a hablar con Álvaro Padrón, porque a uno le cuesta a veces imaginar qué es un multimillonario. Creo que ninguno de los que estamos acá conocemos a ninguno, pero vamos a hablar de eso. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, gracias, y gracias por dar vuelta a la tortilla y poner los temas globales al principio. Siempre me tocaba al final y andábamos a la corrida. Hoy empezamos por lo global para seguramente ir luego a lo nacional. Es que hubo mucha información sobre esta desigualdad que se sigue agrandando durante la pandemia. Pero pese al devastador impacto que está teniendo la pandemia en el mundo entero, el número de nuevos multimillonarios experimentó una explosión. O sea, no solo que creció, sino que creció exponencialmente, con un aumento de 5 billones, no sé si me entienden con el tapabocas, billones, en riqueza, y un número sin precedentes de nuevos, y este es un término nuevo para mí, 1.000 millonarios. ¿Qué son los 1.000 millonarios? ¿Cómo se explica esto? Bueno, capaz que es de las pocas cosas que tiene como ventaja la pandemia, ¿no? Nos trajo la globalización a nuestras casas, nos permite ver y comparar lo que pasa en otros países. Quizás sabemos mucho más ahora de lo que pasa en el mundo de lo que sabíamos antes. Podemos comparar, aprender, entender, incluso conocer cosas que no tenemos idea que existían. Esto, claro, no hay 1.000 millonarios en Uruguay. ¿No hay? No hay. Entonces, si yo te tuviera que responder con un titular, te diría que es mentira de que a todo el mundo le va mal en la pandemia, porque ese es un sentido común, ¿eh? Está la idea de que estamos todos en este barco de gran lío de la contaminación global, entonces todos tenemos problemas, ¿no? A algunos les está yendo muy bien, mejor que nunca. Pero yo supongo que cuando arrancó la pandemia acá en Uruguay decíamos, bueno, el que vende alcohol en gel está haciendo plata, el que vende tapabocas está haciendo plata, los laboratorios, que todo el mundo supone que debe estar haciendo plata, pero supongo que esto es mucho más amplio. Esto es otra cosa y confirma algo que veníamos diciendo hace tiempo. Se está consolidando la mayor desigualdad de la historia de la humanidad. O dicho de otra manera, la humanidad ha construido la riqueza más grande de la historia. Hay más plata que nunca, más riqueza que nunca. Y al mismo tiempo está peor repartida que nunca. Entonces, lo decías con números, ¿no? A ver, el 1% de la población tiene la misma riqueza que la mitad de la población. Lo voy a poner en números. 7.500 personas tienen la misma plata que 3.750 millones de personas. O sea, la mitad del glorioso Jardines del Hipódromo, un poco de humor, ¿no? Porque esto es tan dramático que entran ahí esos 7.500 que tienen la misma riqueza que la mitad de la población. Entonces, encima, ese informe que acabamos de mencionar, el de Forbes, explica que esos 7.500 hay 2.725, o sea, la tercera parte, que tienen 13 billones de dólares. Yo no quiero ni agregar ceros, porque son 13.000 millones de dólares. Es un número que nos cuesta entender, ya no solo incorporar a nuestra cabeza. El año pasado, esa gente, esos 2.755, tenían 8 billones. Este año tienen 13. Esto para darnos cuenta que algo está pasando que le permite a algunos llenarse de plata, incluso mucho más que antes. Ahora, es un escándalo, ¿no? Y más aún en medio de una pandemia. Pero pará, porque puede haber gente mirándonos que dicen, ¿por qué es un escándalo? Esta gente tiene una empresa, hacen sus negocios, supongo yo que legales. ¿Por qué es un escándalo que 7.500 tipos tengan... ¿Legales? Bueno, no sé, calculo que sí. Bueno, vos hiciste la pregunta de por qué. Yo te hago la antipática, la de decir... No, perfecto, y además me preguntabas por qué, y yo creo que en la respuesta del por qué vamos a encontrar dónde está mal este asunto. Hay una primer explicación coyuntural que tiene que ver con la naturaleza de estas empresas. Les nombro las 4 que están dentro de las primeras 5. Amazon, Tesla, Microsoft y Facebook. Qué casualidad, ¿no? Tecnología, comunicación, redes. 4 de las 5 primeras tienen esa característica.
8 de las 10 primeras tienen esa característica, Google, etcétera. ¿Qué pasa acá? Hay una cuestión sobre la innovación tecnológica. Ahí hay un nuevo, le dicen algunos, es el petróleo del futuro. Bien, muchas de estas empresas no existían hace 10 años. ¿Se dan cuenta lo que digo, no? Y hoy son de esta escala. Están dentro, 8 de ellas son las 10 más ricas del mundo. No pongo los nombres porque no tengo ganas de ponerle nombres, pero son caras, en general, relativamente jóvenes, de personas que no existían en nuestras sociedades, no las teníamos registradas y hoy asociados a esas empresas, siendo los dueños de esas empresas, son los 1000 millonarios que vos mencionabas. Desplazaron a los anteriores ricos, y esto no es menor, petróleo, industria, transporte, automóviles, no voy a nombrar marcas, pero todos teníamos en nuestra cabeza la idea de los ricos con marcas, ¿no? Y bueno, esas marcas ya no son las principales y esos ricos no son los más ricos. Se mezcla un latinoamericano ahí, ¿no? Se coló, puesto 16, mexicano, Carlos Slim, ¿qué tiene? Telefonía. La razón de fondo es la que explica esto de ponerlo en cuestión. Es la ausencia de control y de regulación. Es la ausencia de Estado. Lo que hablábamos en el programa sobre el Estado. Álvaro, Estas empresas, miren, tienen nombre transnacionales, por eso piensen en esa asociación. Son transnacionales, juegan en el planeta, en el mundo, donde no hay control, donde nadie las para, donde nadie les cobra impuestos. Y esto es clave. No pagan impuestos, evaden impuestos porque inventaron los paraísos fiscales, que tienen una tercera parte del Producto Bruto Interno depositados en paraísos fiscales que son ilegales, porque ahí no se pagan impuestos. Entonces, ¿dónde está la trampa? Si los estados, para hacer políticas públicas, para distribuir de una manera más equitativa, para atender a la mayoría de la población con servicios públicos, tienen que cobrar impuestos, si cada vez cobran menos impuestos porque los ricos empiezan a concentrar esa ganancia a escala planetaria y en paraísos fiscales, ahí está la trampa. Y ahí está la razón de la desigualdad. Cada vez los estados tienen menos recursos, incluso fomentan evasión de impuestos o perdonan impuestos para que esas empresas se instalen, pero esas empresas finalmente depositan sus recursos en paraísos fiscales y por lo tanto el Estado se achica, tiene menos recursos, menos políticas públicas, más pobres. Entonces, esta es la raíz del problema por el cual hoy, en un momento en donde todos creemos que a todo le va mal por la pandemia y que la crisis económica está instalada a nivel global, sin embargo, a unos pocos cada vez le va mejor. La respuesta a esto, muy simple, hay que combatir los paraísos fiscales, hay que crear regulaciones y, vuelvo al punto, un Estado o una gobernanza global que pare esa locura, que no para de crecer. Y esto no es ciencia ficción. Porque Uruguay estuvo en uno de esos paraísos. Miren que nosotros éramos eso. Y salimos, ¿se acuerdan la lista gris, negra de la OCDE? Y hoy tiene acceso a más de 100 países para informarse de qué uruguayos y uruguayas tienen plata en el exterior. Y esos no son los Maya Oro que nombra la calle. Esos no son a los que tenemos que cuidar porque van a reactivar la economía. Porque la plata no la ponen aquí. La tienen en el exterior, en paraísos fiscales o en depósitos o en negocios. Y ahora, por haber salido de la lista negra de la OCDE, tenemos acceso a la información y hay un proyecto de ley presentado hace unos días en el Parlamento para poder gravar a esas riquezas. Así como se le está pidiendo a quienes tienen sueldos altos en la función pública que aporten al fondo COVID, perfectamente podríamos hacer que esa gente que tiene muchísima plata y no la tiene en Uruguay, pero son uruguayos y uruguayas que viven en Uruguay, paguen un impuesto y entonces contribuyan a este momento. Plata no les falta, plata en el mundo no falta. Esa es una falsa idea que se ha instalado y que tenemos que combatir porque si no parece que no tenemos salida. Que el problema es que cada vez está peor la economía y que hay que ajustarse el cinturón. Y eso no es verdad. Álvaro, pensando en la ausencia del Estado y también en las políticas liberales, venimos de ver, sin ir más lejos, una conferencia de prensa que no aportó nuevas medidas a pesar del agravamiento de la crisis. Vimos como Estados Unidos, que es como el paraíso para los liberales, ha tenido distintas medidas asociadas al sostén de esta crisis. Y preguntarte particularmente cuáles son las medidas que han tomado las distintas potencias en el mundo y si también en tiempos tan de crisis y en esto, sosteniendo esto que vos estás diciendo, si el liberalismo es lo que nos va a salvar. Bueno, vamos al nivel nacional, ¿no? Que yo sigo diciendo es el que está en crisis. Ahora, sin embargo, como sigue actuando,
articula políticas públicas y uno empieza a ver, esto que decíamos al principio, que podemos comparar la respuesta de los estados en relación a este problema. Bueno, como siempre, picó en punta Europa, generó uno de los fondos más grandes de su historia para reactivar la economía. No es solamente para atender la crisis sanitaria. ¿Eso fue en base a deuda? ¿Se Eso endeudaron? Sí, claro, claro. Y lo que escuchábamos recién es de sentido común. Si nosotros en nuestra familia tenemos gente enferma y tenemos acceso a crédito, que además se promociona como la cosa más normal del mundo, créditos, préstamos, ¿no? Cuotas, para el individuo parece ser algo bueno, promovido, estimulado. Ahora, el Estado no lo puede hacer. Un Estado como el uruguayo, que además tiene acceso a crédito barato, margen, y eso lo está haciendo el mundo entero. Lo hizo claramente Europa, pero alguien me va a decir, bueno, no, Europa siempre tiene estado de bienestar, capacidad. Merkel y Macron no son particularmente gente progresista, ¿no? Como para que uno diga, es una cuestión ideológica. Les agrego, Gran Bretaña es el ícono junto con Estados Unidos, porque es la lógica anglosajona de la libertad, del liberalismo. Y después Biden, que nadie puede sospechar que es un hombre de izquierda, que acaba de poner el paquete más grande de la historia de Estados Unidos en función de transferencias directas. ¿Se acuerda cuando Trump lo acusó de comunista. Sí, claro, bueno, pero les aseguro que desde el punto de vista ideológico está lejísimos de las ideas de izquierda. Te creemos. Ahora, ¿qué es lo que hace? Utiliza recursos públicos no solo para una cuestión humanitaria. Lo que están haciendo es evitando un problema más adelante. Y acá viene una discusión de fondo. Por suerte ustedes están colocando el tema de la economía. Se dan cuenta que estamos atrapados permanentemente en la discusión sanitaria y sin embargo la crisis sanitaria nos está llevando a una crisis económica y la crisis económica nos va a llevar a una crisis social. Entonces, la idea de contraponer esto es un grave error o un discurso para consolidar una estrategia, porque no se puede atender por separado esto. Entonces, actuar en economía ahora es resolver un problema de futuro. Nos estamos endeudando mucho más en términos sociales y económicos al no actuar ahora que si gastáramos plata ahora. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo el mundo, porque en lo único que estamos siendo extraordinarios en Uruguay, ya no lo somos más en el control de la pandemia, quedó claro, ¿no? Esa idea de la excepcionalidad uruguaya, de que le ganamos a los números. Ayer escuchaba al matemático que ustedes trajeron y decía, perdón, las cifras son las cifras, la misma discusión que con la CEPAL, ¿no? Entonces, ahora que no somos el maracanazo, que no somos las... ¿Saben en qué somos excepcionales? En no estar poniendo recursos públicos para atender la emergencia económica. Porque ahí está el asunto. Si nosotros le pedimos a la gente que deje de tener movilidad y que por lo tanto hay que actuar sobre la actividad económica, lo que hay que hacer es compensar y poner plata. Porque es verdad que la gente, si deja de tener actividad, el empresario, el trabajador, pierde ingreso. El formal lo resuelve con el sistema de protección social, que por suerte en Uruguay tenemos uno muy bueno. Pero el sector informal o la precariedad laboral que se canaliza a través de las unipersonales y demás, no tiene cómo. Y por eso en todos los países se están haciendo transferencias monetarias directas para generalizar a un sector que no se le llega a través de los sistemas tradicionales. La ortodoxia del gobierno, la inflexibilidad para entender esto es increíble. Ahora, incluso dentro de la coalición ya hay discusiones sobre esta cuestión. Hoy leí que el Fondo Monetario Internacional, el organismo que todo el mundo le tiene un poco de, iba a decir miedo, pero vamos a decir respeto, incluso impulsó y está de alguna manera intentando seducir a los países, no solamente para que se endeuden de alguna manera, para que pidan préstamos, sino está pidiendo a los países que le cobren impuestos a las grandes riquezas. Creo que es un momento raro donde uno ve el Fondo Monetario Internacional pidiendo gravar la riqueza. Asustate cuando el FMI te corre por izquierda. Por eso, o sea, es como... Por eso les digo que es increíble la ortodoxia con la que se está manejando la mirada económica del gobierno. Es increíble porque no tiene que ver con la comparación ni siquiera con sectores similares en otras partes del mundo del pensamiento del partido mayoritario de la coalición. Ya digo, tampoco la coalición va a terminar alineándose finalmente con este tema. Entonces, yo creo que lo que va a empezar a romper los ojos, ustedes lo van a tratar hoy, ¿no? Es cuando empiecen a aparecer los números duros, ya están apareciendo. Lo de la pobreza rompe la cara. Es algo que ya no es una teoría, es una realidad. Lo que nos costó sacar gente de la pobreza en este país, 2 décadas, y ahora en un año estamos volviendo a esos niveles. Yo tengo 2 hijos de 8 y 12 años. Los otros días estábamos en la calle y
por primera vez vieron a un niño pedir. Nunca habían visto a un niño pedir, no lo entendían. Eso no pasaba ya en Uruguay. Está volviendo porque, y esto es muy interesante, son los sectores que no tienen capacidad de presión. La pobreza en Uruguay va a tener a partir de dentro de muy poco cara de niño y cara de mujer, porque otro asunto gravísimo que está pasando es que los sectores afectados son básicamente de servicios, turismo, comercio, y muy vinculado a la lógica también de cuidados. Entonces, se va a concentrar el problema en los niños y en las mujeres, y va a costarnos un montón, décadas, ya la tienen. Pero ahora se va a agudizar porque toda la crisis se concentra en esos sectores. Piensen por qué, por ejemplo, no se desactivó la construcción, que es básicamente un sector masculino. Y así puede seguir con la parte productiva uruguaya. Entonces, tenemos un problema que además lo sabíamos de antemano. Podíamos haberlo trabajado. Hay que darlo vuelta porque si no, estamos hipotecando el futuro. Ese es el gran drama de Uruguay. Está hipotecando el futuro. ¿Podría generar una crisis política? Y bueno, todo el mundo sabe que de una crisis sanitaria en este caso, económica luego, social después, el paso siguiente es la crisis institucional. Dejemos de poner a Chile de modelo. Chile se descalabró no porque fuera un país pobre, sino porque la gente no sostuvo más, no aguantó más la inequidad. Y Piñera, que no tiene menos todavía que todos los que nombré antes perfil de izquierda, ha hecho transferencias directas a partir de ahora en la lógica de haber aprendido que la sociedad ya no soporta más ese tipo de política económica. A lo que ellos llaman clase media le están haciendo transferencias de $700 a partir de hoy. Sí. Pero eso te quería decir, hablamos de Merkel, hablamos de Macron, Europa, Biden, pero ¿qué pasa con la región? ¿Cómo está para Uruguay? Comparémonos por lo menos con nuestros vecinos. Chile invirtió 11 pesos por cada peso que invirtió Uruguay, de hecho. Sí. Bueno, ¿se acuerdan del estudio de la CEPAL, ¿no? Que fue tan polémico. 21 países de América Latina están aplicando las transferencias directas. Repito, somos la excepcionalidad, pero para otro lado, no para sacar pecho y decir qué bien que nos va. Estamos haciendo una cosa a contrapelo del mundo. Y es muy difícil de entender porque Uruguay tenía condiciones, en varios sentidos, para hacer una cosa distinta. Por ejemplo, acceso a crédito. Por ejemplo, una lógica del famoso grado inversor, o las instituciones capaces de sostener ese tipo de sistema excepcional. Nadie está pidiendo acá, por ejemplo, la discusión sobre la renta. No estamos hablando de la renta básica universal. Estamos hablando de una renta de emergencia provisoria para atender, sobre todo, que no se desarme el sector productivo. El que no lo quiera entender por el lado humanitario solidario, que lo piense dos veces del lado económico. Vos conocés muy bien el mundo del delito y de las cárceles y sabés lo que le pasa a un joven cuando entra allí. Lo que cuesta luego resolver eso no tiene precio. Además de la vida humana, tiene un enorme costo económico. Ya sabemos, ¿no? Nada crece a la sombra. Los niños de hoy son el CONCAR de mañana, no hay duda. Sí, como nos pasó en la década del 90 o como nos pasó en la crisis del 2001 y 2002. Álvaro, en la conferencia de prensa, y para ir liquidando, se dieron algunas informaciones, no voy a decir medidas, pero se habló de que bueno, se van a aumentar las camas, tenemos 933 camas, con 88 potenciales más, quiere decir que se pueden agregar 88 camas más. No va a haber presencialidad en la educación hasta por lo menos el lunes 3 de mayo, fue otra de las novedades, que la semana que viene la ministra de Economía y el ministro de Trabajo se van a juntar para evaluar la posibilidad de hacer medidas o no. Y cerró con una frase que decía, por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad, trasladando de alguna manera la responsabilidad. Pero tuvimos hoy un récord, tenemos los números de hoy, más de 3.000 casos, si me dan un segundo, desde el número exacto, 3.935 nuevos casos en 13.395 análisis, con 40 fallecimientos, lamentablemente, y se han tomado medidas diversas en Latinoamérica. Hoy Argentina, por ejemplo, está con un pico, con el número más alto de contagios desde que arrancó la pandemia. Están con una crisis brutal. Brasil también superó los 300.000 muertos por coronavirus. Y son dos realidades distintas. Argentina fue hacia un lugar que es restringir la circulación nocturna. Solamente gente con excepciones, trabajadores que se tengan que movilizar durante la noche. Los restaurantes van a cerrar las puertas a las 23 y ahora vamos controles en el transporte público y no habrá vuelos al exterior por turismo. Arrancamos hablando de eso. Las medidas que restringen la movilidad afectan lo económico. Lo dijo Cipriani, la gente tiene que seguir comiendo, a su manera lo dijo.
¿Hay alguna manera de restringir la movilidad sin hacer un aporte económico? No. Entonces hay que tomar esa decisión. Por eso está tan bueno que ustedes hayan colocado este tema en discusión, porque seguimos dándole vueltas a las medidas sanitarias, que está totalmente lógico que estén en discusión y que nos estamos dando cuenta que no, lo que hicimos no fue exitoso. O sea, está claro que lo que nos está pasando demuestra que en algún momento se rompió la utilidad y el éxito de lo que estábamos haciendo. Ahora, si no asociamos esa discusión a una estrategia económica, estamos fritos. Entonces, en todo el mundo lo relacionaron, porque la trampa en la que entramos es en la famosa teoría de las perillas y en la otra teoría que es que cada uno es responsable, ¿no? Como si el Estado no tuviera que resolver las cosas. Entonces, en esa dinámica estamos entrando en un fracaso enorme, porque por un lado no estamos parando la pandemia, y por otro lado, no estamos atendiendo la crisis económica, que repito, al que no le importa por el lado solidario y humanitario, que le importe por lo que va a significar de destrucción del aparato productivo y de costos luego para atender la pobreza y todo lo que conlleva en el futuro. Entonces, es insólito que esté tan difícil discutir esto con gente razonable. Es insólito. ¿Cómo se mantiene la concepción económica como si no hubiera pandemia? Si ustedes observan, la concepción económica es como si no hubiera existido pandemia. Entonces, esa disociación que algunos dicen se resuelve con perillas es el problema de fondo. Y por eso, repito, qué bueno que hablemos de economía hoy, no soy economista, pero hay que interpretar lo que está pasando en otras partes del mundo, cómo lo hacen y cómo les va. Y si ustedes observan, donde hay Estado presente, donde hay inversión, que no es gasto, es inversión, y donde se trató de cubrir a las empresas y a los trabajadores y a las personas, sobre todo las más vulnerables, les está yendo mejor, sanitariamente y a largo plazo en términos productivos. Álvaro, ¿y cuál es la estrategia de plantear que si no es esto, es un Estado policíaco? Otra falsa... No sé, ¿quién está hablando en este momento de mayor represión? ¿Alguien puede decir que el presidente de Argentina, que acaba de hacer una conferencia de prensa una hora antes, que precisamente utilizó muchas de las medidas que restringen la movilidad, está planteando un estado represivo? A mí me sorprende, porque además lo que nos va a pasar es que la gente va a usar la calle, la va a usar para vivir, para comer, para pedir. Entonces, nos estamos metiendo en una trampa ridícula por sostener un discurso que se está cayendo en base a resultados y que lo que necesita es tranquilamente una rediscusión. Ojalá tengamos condiciones de instalar un diálogo, de discutir en Uruguay de nuevo, para pensar en largo plazo. Yo creo que es necesario, el sistema político tendría que dar una señal, yo creo que las organizaciones empresariales y sociales estarían dispuestas. Me parece que es momento de decir, bueno, las cosas no salieron bien, estamos teniendo problemas, sentémonos a discutir cómo hacemos para que este agujero no crezca más. Si no lo paramos ahora va a ser muy difícil de parar. Álvaro, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Si te parece, Denise, vamos a recibir amigos de usuarios de la salud del oeste. Vamos a hacer un contacto con Zoom, si les parece, con Brenda Bogliacini, que es integrante de la Organización de Usuarios de la Salud de Oeste Montevideo. Brenda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto y bueno, un agradecimiento por el trabajo de ustedes, por este programa que nos ayuda a pensar, que es importante. Muchas gracias. Gracias, Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la realidad hoy de las ollas del oeste y cuáles son las demandas de la gente, pensando también cómo cada vez hay más uruguayas y uruguayos que viven en la pobreza? Mira, yo soy de la Organización de Usuarios de Salud del Oeste, que participamos activamente en la red de ollas y merenderos del Cerro, que tiene en este caso 23 ollas y también 23 merenderos. Formamos parte también de la Coordinadora Popular Solidaria, que tiene 163 ollas e iniciativas y merenderos en 14 redes, ¿no? Por todo Montevideo, zona metropolitana, algunos en el interior. Y esto es una realidad, yo te diría, en nuestra zona oeste, ¿y por qué salimos los usuarios de salud? Salimos a decir, por un lado, que toda esta angustia que ustedes, nosotros, los que nos están viendo, están sintiendo, el miedo, la preocupación por los hijos, por los abuelos, por los tíos, por la familia, por todos, ese miedo también está en el oeste. Pero la diferencia es que
el quédate en casa no es viable para la mayoría, no es viable, es una irrealidad, no hay condiciones, no todos nos podemos cuidar igual, y eso es una de las primeras cosas a decir. Y una segunda cosa, que puedo darles una imagen, que es que en una policlínica nos llamaron para pedirnos la lista de ollas y merenderos porque estaban estudiando a unos niños con mareos y lo que tenían era hambre, Y hay una realidad que no es solo en el oeste de Montevideo, es en muchas partes de Montevideo, es en el interior, que es el hambre. Y esto es algo que hay que nombrarlo, porque se habla del coronavirus, y yo diría que hoy, de lo otro que hay que hablar en el Uruguay de hoy, es de la epidemia del hambre. Este es el otro problema, y nosotros, que no bien surge la pandemia, nacen y crecen porque hay una memoria y una historia fuerte, un montón de ollas y merenderos, y ya llevamos un año de estas ollas y merenderos. Y nosotros siempre decimos, nosotros creemos que no tienen que haber ollas, lo decimos todos, ¿eh? Lo que pasa es que para el hambre lo que están son las ollas presentes, el Estado está ausente. El INDA en el año 2020 no nos dio nada, en este año nos dio 3 veces donaciones. Y ahora se cortaron y estamos peleando, porque nosotros peleamos por políticas que se han propuesto las organizaciones sociales, la renta transitoria de emergencia, la apoyamos, la de el tema de los desalojos, que se frenen, todo eso nos parece que son clave. Pero lo que nosotros ahora estamos viviendo, ayer recibí un mensaje de una compañera de la red, de Lita, de la olla del tobogán, que me mandaba filmado la cola que tenía el día de ayer, y me ponía y me lo grabó el mensaje con su tono de voz angustioso, diría, que me lo decía a mí, que estamos en la misma, no le estaba diciendo a la prensa ni a nadie. Me decía, Brenda, hicimos 30 kilos de arroz e hicimos la olla de 90 litros que nos acaba de regalar la Intendencia, lleno de estofado de lenteja, y no nos dio. Y repetía la frase, no nos dio. Y esta es la realidad que estamos viviendo en los plenarios que tenemos. El otro día, 2 veces en la olla de Cerro Norte, 400 personas, y el otro día describían la cantidad de insumos que estaban utilizando porque hay más gente. La explicación sociológica seguramente los especialistas luego la darán, pero esto es así, y en la coordinadora está vivido así, y es una realidad vivida de el crecimiento del hambre, de la falta de lugares para comer. Quiero agregar otra cosa. Adelante. Estos niños que tenían mareos y todo eso, es porque la mamá tampoco iba a la olla, porque el tema de ir a una olla no es para cualquiera, no todo el mundo se anima a ir a una olla. Las ollas somos un emergente de una realidad del hambre. El hambre hoy en Uruguay es una realidad, pero en realidad los grados de agudización de la crisis social son enormemente profundos, más profundos, no se ve igual en la ciudad. Está tan segmentada nuestra ciudad que si andás por un lado no lo notás. Brenda, notás. Nos hablas de la realidad del oeste y de esta cantidad enorme de ollas. ¿Cómo se puede colaborar? Si hay alguna manera de acercarse a alguna de esas ollas, ¿hay algún lugar donde estén registradas? ¿Algún contacto? ¿Cómo la gente se puede acercar para colaborar con lo que pueda? Mira, eso te lo agradezco y es muy importante. Nosotros nos reunimos todos los martes y esto es otra cosa. El tema de la presencialidad en la olla es imprescindible para la sobrevivencia. Es un dilema de hierro, comer o no comer. No deberíamos hacer cuestiones presenciales.
Esto es una interpelación al gobierno para que resuelva las cosas para que no haya ollas. Nosotros tenemos una cuenta bancaria, la coordinadora popular ustedes tienen los datos y agradecemos muchísimo, pero también lo que pedimos es que el conjunto de la sociedad, de algún modo, primero, desde el punto de vista económico, yo quería hacer una cuestión. Todo el trabajo comunitario que hay atrás de las ollas, que es desde hacer cálculos, buscar, comprar insumos, traerla, la logística, conseguir recursos, hacer la comida, todo eso es economía. Todo eso es construcción comunitaria. Todo eso puede ser para otras cosas que lo que nosotros queremos hacer. Estamos haciendo huertas. Hay un potencial y una capacidad comunitaria y solidaria, no solo en las ollas, sino en relación a la salud mental, en relación a llevarle insumos y crear red en torno a la gente que tiene COVID. Es decir, lo que queremos decir que esto también es economía. Es una economía para la vida, no para la muerte o para el hambre. Esta es una economía para la vida, que quisiéramos canalizarla de otra manera. Entonces, tanto sea la red de ollas del cerro, que yo acá estoy con los usuarios de salud, que creemos que el hambre hoy es el problema más, uno de los problemas, el COVID y el hambre son los grandes problemas de la salud del Uruguay hoy. Brenda, muchas gracias. Nos quedamos con lo que nos decís. Los números de teléfono van a quedar también en nuestras redes sociales, pero nos quedamos con el planteo que hacés, que este reclamo es para la política y ya no más para la solidaridad de la gente. Muchas gracias, Brenda. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una tanda y le dijimos que íbamos a hablar de economía y por eso vamos a recibir en el siguiente bloque, en el segundo bloque de La Letra Chica, a Mauricio de Rosa para hablar de números. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 de la noche y seguimos en este segundo bloque para seguir hablando básicamente de la pobreza, una de las consecuencias que nos trae esta pandemia y la falta de medidas económicas. Veíamos al principio del programa que 11.6% de uruguayas y uruguayos viven bajo la línea de la pobreza y que en este último tiempo se registran 100.000 nuevos pobres. Para hablar de esto vamos a recibir al economista Mauricio de Rosa. Mauricio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Mauricio? Mauricio, vamos a empezar por algo muy básico. ¿Qué es ser pobre? Bueno, es una pregunta relevante porque la pobreza es un fenómeno social y económico muy complejo, que es por definición y en primer lugar multidimensional. Esto quiere decir que tiene que ver con muchas dimensiones, la cultural, la educación, la salud, la vivienda. Y por supuesto en este sentido es como un fenómeno difícil de medir. Hay mucha investigación en Uruguay, mucha tradición sobre investigaciones al respecto de pobreza multidimensional. El año pasado, de hecho, estuvo Andrea Vigorito en el programa hablando de estos temas, que es una referente uruguaya y latinoamericana en estas cuestiones. Pero una de las dimensiones centrales, digamos, del tema de la pobreza es la dimensión del ingreso, como puede ser bastante intuitivo, porque refiere a si tenemos ingresos o no para acceder a bienes materiales y servicios que son necesarios para llevar adelante una vida digna. Y además tiene la virtud de que es relativamente fácil de medir, porque el ingreso es más fácil de medir que otras dimensiones un poco más complicadas. Entonces, por eso se establecen en general, como uno de los mecanismos más tradicionales utilizados para medir la pobreza, establecer líneas de pobreza, que es básicamente el valor en dinero de una cierta canasta de bienes alimentarios y no alimentarios que dan posibilidades de llevar una vida digna. Para tener una idea, en Montevideo, para un hogar de 3 personas, la línea de pobreza está actualmente en algo así como 37.000 pesos, para fijar ideas. Entonces la idea es que este indicador, si bien es un indicador que mide una sola dimensión, la dimensión del ingreso, es útil porque es fácil de medir y aparte se puede seguir en el tiempo si la metodología no cambia, y eso nos da una información muy valiosa para entender qué está pasando con la pobreza. Ahora, Mauricio, vos junto al economista Matías Brum vienen trabajando desde hace un tiempo en esta área. Es más, el 2 de mayo del año pasado, de 2020, estimaron el porcentaje exacto
de nuestra pobreza, este 11,6%. Veo tu sonrisa porque es como, iba a decir pegarle al 5 de oro, pero su trabajo es un poco más serio, pero sorprendió la exactitud de la estimación que se terminó comprobando. ¿Cómo es posible y en base a qué datos se construyó esta cifra? Sí, desafortunadamente le embocamos el número. Por eso, o sea, fue el peor acierto que han tenido. Hubiésemos querido que habernos equivocado, haber exagerado en las estimaciones. A ver, básicamente lo que hicimos pertenece a una metodología, a una familia de metodologías que se conoce como microsimulaciones, que como toda en economía es un nombre un poco pomposo para decir algo que en realidad es bastante sencillo, que es, en lugar de considerar el shock promedio para el conjunto de la economía, lo que hacíamos era tomar una muestra de la población uruguaya, ¿sí?, que viene dada por la encuesta continua de hogares del año anterior a la crisis, del 2019, y en función de las características de cada hogar y cada individuo, simular qué podía pasar con ellos durante el 2020 en base a las proyecciones que teníamos sobre qué iba a pasar con el Producto Bruto Interno en 2020, las políticas que anunció el gobierno y la información que estaba disponible sobre el mercado de trabajo. Con estos elementos simulaba qué pasaba con cada individuo, cada hogar, se sumaba todo y ahí viene el número agregado de pobreza. Dicho esto, que sea una precisión, y es que para hacer la comparación precisa sobre si nuestro modelo de predicción estaba bien o no, en realidad lo que hace es comparar el segundo trimestre del año, que fue donde nosotros hicimos la simulación, no con el promedio del año del INE, sino con el número de ese trimestre, y además considerando una caída del producto de 5,9%, que fue la que efectivamente sucedió en Uruguay, y no las estimaciones que teníamos en aquel momento. Cuando uno hace esa comparación, ve que en el INE da 14,1%, en el segundo trimestre nosotros nos da 14,2%, o sea que el modelo estaba bien. Pero más allá de los detalles, digamos, técnicos y estas cuestiones que interesan seguramente a muy poca gente, el punto cualitativo central en todo esto es que sabíamos hace un año y sabemos también ahora que existe una brecha importante entre la envergadura de la crisis económica y social y la respuesta de política pública, que se traduce en esto, ¿no? En 100.000 personas más por debajo de la línea de pobreza, que se traduce además de estos 100.000, 23.500 aproximadamente son menores de 6 años, 38.000 son menores de 18 años, ¿sí? Perdón, dije 23.500 son menores de 12, 38.000 son menores de 18 años, como decía. Y además, digamos, dentro de la población pobre hay un mayor nivel de pobreza. El promedio, la distancia que separa a los pobres de la línea de pobreza es mayor que la que era anteriormente, y además, en términos generales, la desigualdad de la economía ha empeorado. Esto quiere decir que el producto cayó en promedio para todo el mundo, pero cayó más en los lugares donde ya había menos ingresos en el punto de partida. Entonces, esto, digamos, da cuenta de una situación bien compleja de la que ya teníamos evidencia hace más de un año o hace un año. Mauricio, ustedes, así como ustedes pudieron calcular esta cuestión de la pobreza, imaginamos que el gobierno también puede hacerlo. ¿Tomó medidas a tiempo acorde a esta medición y en estos tiempos, sabiendo además que todo diagnosticaría que cada vez la situación sería peor? ¿Se están tomando medidas? ¿Se están escuchando a quienes están estimando y alertando sobre esto? Bueno, la pregunta es relevante. Ciertamente, digamos, en el Estado uruguayo hay capacidades instaladas para hacer ese tipo de estimaciones. Digo, la Universidad de la República es parte del Estado uruguayo, pero además en el gobierno central, en los ministerios, hay equipos técnicos muy buenos, muy potentes, que son capaces de realizar estas estimaciones. Nosotros no somos ningunos genios. Esto se puede hacer. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en el propio MIDES ha venido construyendo a lo largo de los años equipos técnicos realmente formidables, con mucha capacidad para realizar este tipo de estimaciones. Entonces, por lo tanto, digamos, es razonable creer que el gobierno sí tenía a mano números de esta naturaleza, digamos, y después les llevó el apunto, ¿no?, a este tipo de informes que pueden haber surgido. Es una cosa que, por supuesto, ignoro. En general, yo creo que sí, digamos, que la comunidad académica es escuchada en general. Evidentemente, en el último tiempo se hace cada vez más evidente que hay cierta divergencia entre las sugerencias de la comunidad académica en diversos terrenos y las políticas públicas que efectivamente se van adelante. Ahora, eso por supuesto es muy lamentable. La nota positiva de todo esto es que hay una comunidad académica activa, comprometida, que está aportando lo mejor que tiene para aportar en cada una de las dimensiones para dar solución a los problemas nacionales. Desde el punto de vista de la respuesta de las políticas públicas, ¿son suficientes o no? Nosotros en aquel momento ya estimábamos, el año pasado, que las políticas nuevas implementadas lograban contener un 20% del incremento de la pobreza.
Así que evidentemente no han logrado neutralizar los efectos más embromados de esta crisis. Mauricio, el gobierno fue claro en el lineamiento económico con el cual decidió llevar adelante el país. Siguiendo este lineamiento que hasta ahora ha sido inflexible, o por lo menos con estas medidas que vos decís, solamente un 20% se podría haber contrarrestado, ¿qué se puede esperar de acá para adelante? O sea, ¿todavía tenemos cintura para pegar un volantazo, para tomar alguna medida diferente, para tomar un nuevo camino? ¿O ya la tendencia, lamentablemente, es hacia un aumento de la pobreza? Lo primero que hay que decir es que, digamos, la pobreza, variables como la pobreza responden en general más lentamente que otras como el Producto Bruto Interno. O sea, uno podría esperar que el Producto Bruto Interno se recupere, pero que la pobreza, sin embargo, no responda tan rápido. Esto ya lo hemos visto en crisis anteriores. Si uno va a la crisis de 2002, la pobreza en 2003 fue superior a la de 2002. Ese tipo de experiencia ya la tenemos. Entonces, digamos, confiar exclusivamente en el rebote económico para superar situaciones de pobreza seguramente no sea suficiente. Son necesarias políticas públicas y políticas públicas bien ambiciosas. En este sentido, Uruguay en realidad está relativamente bien parado, porque en particular cuenta ya con un sistema de transferencias monetarias montado, existente desde hace ya varios años, que es muy potente. Recordemos que el sistema de asignaciones familiares del Plan de Equidad y la tarjeta de Uruguay Social cubren a buena parte de la población, en particular la población más vulnerable, y muy en particular cubren el 50% de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay. Es decir, es un sistema de transferencias con muchísimo poder de fuego, con el que podemos llegar rápidamente con recursos importantes a una cantidad de población muy grande. El gobierno, afortunadamente, y creo que digamos, hizo bien en emplear como parte de los mecanismos de respuesta estos sistemas para responder a la crisis, pero lamentablemente lo hizo con montos que son relativamente muy reducidos. El año pasado estimábamos que este refuerzo de transferencias monetarias que se hizo el año pasado, que se continúa en parte este año, eran montos muy minoritarios, implicaban algo así como unos 400 pesos por persona por mes. Es realmente muy poquito para mover la aguja, representaba algo así como el 4% del ingreso de esos hogares. Así que hay que pensar, sin dudas, en una batería de políticas que sea, primero, mucho más ambiciosa, que incremente en el paquete de transferencias, incremente sustantivamente los montos transferidos a esta población vulnerable, de modo a poder llegar a más gente con más ingresos, pero a la vez que esto se inserte en un esquema más general de recuperación económica y de blindaje de los ingresos de la población. Es decir, hay que tener una política mucho más ambiciosa en toda la línea de frente. Y acá, digamos, no hay que inventar la pólvora. El capitalismo es un sistema económico muy maduro, que ha tenido ya muchas crisis, ya hemos visto esta película otras veces. Acá, la respuesta a una crisis de esta naturaleza es invertir para frenar la crisis, endeudarse para financiar la inversión e impuestos progresivos para pagar la deuda. Digamos, no hay que inventar demasiado nada. Es como decían en bloques anteriores, lo que están aplicando muchos países del mundo, son las recomendaciones que se están haciendo a gran escala en este momento, y creo que es lo que deberíamos hacer. Hay una cosa que no hay que perder de vista en todo esto, y es que esta crisis no es responsabilidad de nadie, de ningún uruguayo, de ninguna uruguaya. Entonces, la forma en que salgamos de esta crisis va a decir mucho sobre quiénes somos como sociedad, ¿sí? Por ahora lo que hemos mostrado en realidad es que hemos salido distribuyendo los costos de tal forma de que los que tenían menos posibilidades de afrontarlos los están afrontando con más fuerza. Se ha incrementado la pobreza, se está incrementando la desigualdad. Esta no es la salida más razonable. Es posible pensar en esquemas de otra naturaleza en las que podamos colectivamente absorber este shock negativo y organizar una salida que sea a la vez más potente, más ordenada y más justa. Clarísimo como siempre, Mauricio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Letra Chica. Gracias a ustedes. Y a nosotros nos queda un bloque, Denise, y nos vamos a ir con Marcelo Rosal, un antropólogo, a hablar de números también, pero números que tienen que ver estrictamente con personas. Último bloque de La Letra Chica en minutos. 59 minutos pasan de las 9 de la noche, estamos en el último bloque de La Letra Chica y a finales de febrero, en la sesión de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, dio cifras sobre las personas que están viviendo en situación de calle.
En total, hay casi 4.000 personas en situación de calle en todo el país. Y según un censo realizado en julio, había 2.500 solo en Montevideo. Pero hoy, en la capital, hubo un aumento de más de 900 personas en situación de calle. Para hablar de todo esto vamos a recibir a Marcelo Rosal. Marcelo es antropólogo y docente universitario, acompaña al colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Marcelo. Marcelo, queríamos saber cuál es la situación actual de las personas en situación de calle. Diego planteaba un aumento importante y si se ve que en el corto plazo esta situación vaya a agravarse producto de la crisis. Sí, la crisis del coronavirus en particular ha afectado a las personas en situación de calle como cualquier crisis. A las personas en situación de calle las afecta con mayor virulencia, tal vez el término no es el más adecuado para el momento, con mayor inmediatez. La vida en la calle está asignada por la inmediatez. La novedad que tiene esta crisis es que las personas en situación de calle tienen por primera vez una voz que las representa por sí mismas, una voz que habla por ellas mismas. De hecho, yo no voy a hablar por ellos, decía acá el compañero que acompañamos al colectivo NITEP, y sí, desde la universidad lo que hacemos es tener un acompañamiento, una cercanía, un aprendizaje de lo que ellos hacen, pero la vida en la calle se ha complicado más como con cualquier situación de crisis. Y por otro lado, la inversión pública que ha habido en relación a todos los fenómenos de la pandemia, pero también en relación a las personas que en general viven del mercado informal, que en general viven de situaciones que requieren el intercambio cara a cara con otras personas, cuidar coches, trabajos absolutamente informales como ayudar en armar una feria. Ese tipo de actividades se han visto mermadas y por tanto también las posibilidades de resolver la vida en una pensión o de traer un dinero se ven restringidas y hay una mayor presión sobre todo el sistema de protección de las personas en situación de calle. Entonces, la vida en la calle también muestra cómo los más vulnerables viven una situación de aplastamiento de sus posibilidades de vida. De aplastamiento de sus posibilidades de vida y también frente a políticas públicas que no los protegen muchas veces de un modo con la contundencia y con la inversión que se debería, también cómo se van desplazadas a todos los barrios de Montevideo. Hoy ese crecimiento de la cantidad de personas viviendo en la calle también se puede verificar en barrios de Montevideo donde no era tan habitual que estuvieran personas viviendo allí. Van siendo corridas de un barrio a otro barrio, la situación va creciendo y la pobreza estructural que había antes, vamos a decir, personas que a la situación de pobreza sumaban enfermedades mentales, adicciones, violencias domésticas que los dejan afuera de la casa, situaciones puntuales que se sumaban a la situación estructural, en este momento se ven agravadas por el aumento de los números que decía recién Mauricio de Rosa. El aumento de la pobreza también se verifica en el aumento de personas que quedan sin solución de vida, sin la posibilidad de recurrir a la solidaridad familiar, sin la posibilidad de hallar en las redes de protección familiar o en el mercado su solución de vida. Y si no hay una política contundente, la calle, los refugios son vamos a decir, la última frontera de la pobreza. Marcelo, hay cosas que indefectiblemente pasan, aunque no querramos. Sí. Una de ellas es, por ejemplo, el invierno. El invierno va a venir. O sea, nada va a pasar que frene el invierno. Es una situación para las personas que viven en situación de calle de las más angustiantes. Tiene que ver con, no poder usar la intemperie como la hacen. Y hay cosas que han pasado
sobre todo con el tema de transferencias, o posibilidad, vos decías hoy, de juntar unos pesos y salir de la calle un rato, ir a una pensión, algunas pasantías que daba el Estado, algunas personas que podían en algunos entes públicos, ahora en la mayoría no hay presencialidad. ¿Cómo afecta eso desde el punto de vista anímico a la población de calle? Porque ya de por sí es muy difícil tener una cuerda para agarrarse, algo esperanzador estando en la calle, pero en este momento prácticamente eso no existe, no hay nada. ¿Cómo se maneja desde el colectivo lo anímico, cuando realmente la situación está muy comprometida? La situación para las personas que están más solas, quienes están en el colectivo, de alguna manera están mejor, porque se tienen a sí mismos, y no es poca cosa. Y tienen también vínculos con refugios, con técnicos, en fin, hay una protección, pero tenemos que hay muchas más personas en la calle que no tienen esas redes de protección y que efectivamente no sabemos cómo están, que muchas veces piden desesperadamente. Por mi propio trabajo, cuando alguna persona en la calle me pide algo, yo le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Trato de dialogar en un semáforo, al modo como hacemos con nuestro método, que es la interlocución en el territorio, la interlocución en el sitio. Y lo que las personas responden es que no tienen de dónde agarrarse, es que no hay espacio. Y acá hay un problema ideológico de fondo, que es el que no hay sociedad. Margaret Thatcher dijo, no hay sociedad, hay individuos. Y creo que este problema ideológico es un problema que está teniendo el gobierno en la gestión de todas las cosas vinculadas a la solidaridad social. ¿Cómo decirlo? Está claro que hay un conjunto de personas gobernando que tienen compromisos, que no quieren que la gente se muera en el invierno, que quieren que todo el mundo tenga un techo, etc. Sí, pero la solidaridad no surge de la vida organizada por individuos. Es la sociedad la que está por encima de todo. Recuerdo cuando el presidente de la República dijo, no hay nadie que esté por encima del colectivo. O en otro momento que dijo, debemos buscar medidas keynesianas. Pero por otro lado, esas medidas keynesianas, ese apoyo concreto en mayor inversión que pueda llegar, como bien decías, el trabajo protegido, no está. Hay menos que incluso que lo que había antes. Debería aumentarse no la cantidad de cupos de refugio, que sin duda el gobierno yo creo que lo va a hacer porque se está dando cuenta que hay necesidad, que hay más gente y que va a haber más pobreza y que va a haber más gente en la calle. Eso probablemente se aumente en cupos, pero es como los aumentos de cupos de CTI. Si no se apunta a que vivimos en una sociedad, a que no hay solamente individuos aislados, sino una sociedad articulada, guiada de alguna manera por el gobierno en el manejo del Estado y en utilizar todos sus instrumentos al servicio de solucionar problemas concretos que tenemos en una situación absolutamente inusitada como es la de la pandemia, probablemente solo vamos a asistir a el aumento de las privaciones, el aumento de los problemas y, como estamos viendo ya, a que no haya barrio donde no hayan decenas y decenas de personas durmiendo en las esquinas, en la playa, en las plazas, campamentos que se corren de un lado a otro, que la policía los lleva de un lado, los manda de un lugar para otro, y así no se soluciona. Marcelo, precisamos una inversión que no estamos teniendo. Marcelo, muchas gracias. Si quieren saber más sobre las personas en situación de calle, Marcelo tiene distintas publicaciones etnográficas sobre el estudio de esta realidad, así que si quieren seguirse informando hay publicaciones disponibles en internet. Muchas gracias, Marcelo. Adelante. Un detallecito. Yo querría hablar de NITEP, que en un segundo. Por favor. El colectivo NITEP representa, de alguna manera, todo lo que la calle niega, que es el vínculo social, lo que la vida en la calle, individuos sueltos, que sí tienen que ganar las cosas con sus huesos, que tienen que encontrar donde dormir, donde acomodarse. Precisamente NITEP
ofrece una novedad que es una respuesta, además que surge de las propias personas en situación de calle, que acalla las voces que nos dicen que lo colectivo no es posible, que acallan las voces que dicen que no hay sociedad y que hay solamente individuos, como decía Margaret Thatcher, y que dejó a Inglaterra sumida en una pobreza que nunca antes había tenido, y que es precisamente la pobreza de ser individuos solos y no una sociedad. Me parece que esto es lo que ofrece NITEP, la vida en colectivo y la posibilidad de salir juntos de cualquier situación de crisis. Muchas gracias, Marcelo. Un placer, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos. Mañana vamos a estar hablando nuevamente de salud, pero el programa se llama Salud en Espera, y es porque, si bien la pandemia del COVID-19 ha absorbido la mayoría de la atención de nuestro sistema de salud, hay otras cosas. Hay otras cosas que hay que prestar atención porque, como recién decíamos los del invierno, hay cosas que van a pasar aunque no querramos. Indefectiblemente van a pasar y tenemos que estar preparados porque lo sabemos de antemano. Hasta mañana. Muchas gracias.